Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase sincrónica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondientes a la tarea. Estamos en el formato de recursos de aprendizaje para la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2. Vamos a ver las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Y vamos a ver en este caso el subtema número 4 y el último con el que damos por finalizado la unidad número 2. Y en este caso constituyen o corresponden el ingreso al mercado mundial, el destino de las exportaciones latinoamericanas y el origen de las importaciones latinoamericanas. Esos son los subtemas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente: realiza la siguiente actividad. Y ustedes aquí tienen unos datos, los cuales van a desarrollar, van a crear un gráfico de barras con los siguientes datos que ustedes tienen aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones, utiliza la información del texto. Aquí tenemos las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. Tenemos los países, en este caso Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, el valor total de las exportaciones en libras esterlinas durante los años 1893, 1913 y también el crecimiento porcentual. Esos datos ustedes tienen que desarrollarlos en un gráfico de barras. ¿Qué es un gráfico de barras? Vamos a ver a continuación. Regálenme un par de minutos y vamos a ver. Vamos a ver los gráficos de barras, cuáles son, y obviamente cómo nosotros podemos estructurar nuestra información. Entonces, en este sentido, vamos a ver, justamente nosotros tenemos aquí, vamos a poder observar, vamos a poder ver un gráfico de barras. Vamos a ver, regálenme solo un momentito nomás para poderlo determinar, para poderlos enseñar cómo son los gráficos de barras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Prácticamente lo que ustedes tienen que hacer es similar a esta actividad que ustedes tienen aquí. En pantalla ustedes pueden ver algunas de las características en cuanto a los gráficos de barras. Por ejemplo, este gráfico de barras de aquí, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos algo tan básico como la mejor fruta. Ustedes tienen, por ejemplo, prácticamente este se hace en un plano cartesiano donde nosotros podemos diferenciar el eje de las X y el eje de las Y. Aquí en el eje de las X nosotros tenemos los datos porcentuales, en este caso tenemos cantidades que van desde el 0 al 40, mientras que en el gráfico de las Y tenemos manzanas, naranja, plátano, tenemos kiwi, tenemos mora azul y tenemos uvas. Similar a este gráfico es lo que ustedes tienen que hacer en el gráfico que se les solicita. ¿Cómo lo van a hacer? Ya tienen una idea de cómo hacerlo. Vamos a ir a desarrollar en su tarea. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Justamente nosotros vamos a crear un gráfico de barras. Vamos a ir desarrollando un gráfico de barras para nosotros poder desarrollar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el gráfico de barras? Simplemente nosotros vamos a construir
primeramente el eje de las X. Ah, se me borró. Espérense un segundito. Veamos con este. Sí, con este es. Pero en este caso me salió la línea un poco chueca. Vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos a dibujar nuestro gráfico de barras y para ello nosotros tenemos que construir justamente. Ustedes obviamente lo van a hacer con regla y lo van a hacer súper bien. Entonces, en este caso nosotros tenemos más o menos así. Tenemos el eje de las X y tenemos el eje de la Y. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Nosotros tenemos aquí datos porcentuales y ventajosamente ustedes solo tienen tres países los que ustedes van a determinar en este gráfico de barras. Por ejemplo, ustedes van a ver cuál fue el de mayor porcentual, el de mayor crecimiento porcentual. Vamos a ir desde el mayor hasta el menor. ¿Cuál de estos países será? Tenemos Gran Bretaña, tenemos en el año 1892, tendremos 185.934.000 libras esterlinas en relación a la exportación, pero hasta 1913 tenemos 411 millones. Esto representa 121% en relación al crecimiento. En relación a Alemania, nosotros tenemos en el año 1893, tenemos 98.235.000, mientras que hacia el año 1913 tenemos 332.000, lo que representa 239 en porcentaje de crecimiento. Hasta aquí tenemos el más alto. Y tenemos Estados Unidos, tiene 37.000 en el año 1893, pero hasta 1913 representa en 247.292.000. Entonces aquí nosotros vamos a tomar muy en cuenta justamente estos datos que nosotros tenemos aquí para nosotros poder desarrollar de mayor a menor. En este sentido, obviamente, ustedes van a el país que más ha exportado en libras esterlinas y que ha presentado un dato de mayor porcentualidad, justamente es, ¿no es cierto? Es los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes van a poner, por ejemplo, ustedes van a poner Estados Unidos, más o menos así, ¿cierto? Tenemos aquí. ¿Y este representa cuánto? 563%. Obviamente ustedes tienen que poner aquí 563%. Ya les doy haciendo, esta es el más alto y obviamente ustedes tienen que identificar ahora el que tiene, el que le sigue en menor porcentualidad y obviamente el que le sigue en más pequeña porcentualidad, teniendo en cuenta que nosotros aquí tenemos solo tres países, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Entonces, en el eje de las Y ustedes van a poner todos los nombres de los países, mientras que en el eje de las X ustedes van a poner los niveles de porcentuales en relación al crecimiento. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en su gráfico de barras y obviamente ustedes tienen que hacerlo ya con regla, tienen que hacerlo un poco más estructural, algo más presentable, ¿no es cierto? En este caso yo les estoy dando una idea cómo más o menos ustedes deben hacer todo este procedimiento para que obviamente puedan presentar de forma expedita su tarea. Entonces, esos son el gráfico que obviamente se les solicita dentro de esta tarea. Entonces, esas son las actividades que ustedes deben hacer dentro de esta actividad y solamente tienen esta pequeña actividad, nada más. En cuanto al desarrollo, obviamente, de todas estas actividades de esta tarea que ustedes tienen aquí, en esta primera etapa que dice realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones, utiliza la información del texto que ustedes tienen aquí. Una vez que ustedes hayan desarrollado ese gráfico, ¿qué es lo que nos pide? Dice, interpreta los datos anteriores en el siguiente cuadro. Interpreta en tu cuaderno, llena el cuadro con los datos del texto. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a poner el país, van a poner el año y van a poner el producto, que es prácticamente organizar toda esta información que tienen de los tres países. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en estos dos gráficos. Y obviamente estos son 100% la tarea
que ustedes tienen que desarrollar. Eso es toda la tarea que ustedes tienen que hacer. Toda la información ustedes la tienen aquí directamente en la tarea. Simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es razonar y simplemente desarrollar siguiendo las pautas, las directrices que les acabo de dar para que ustedes puedan estructurar especialmente el gráfico de barras. ¿Qué es el gráfico de barras? Es un organizador estadístico. ¿Qué es lo que nos hace este organizador estadístico? Que obviamente la información que nosotros tenemos en datos, al momento de aplicarle con un gráfico, obviamente sea más entendible por todas las personas. Es lo que nos hace, nos permite el gráfico de barras dentro de esta estructuración. Una vez que ustedes en la siguiente etapa del deber, dice interpreta los datos anteriores en el siguiente cuadro, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente donde dice país, van a poner todos los países que están ahí. El año, los años en los cuales hicieron las exportaciones y los productos que exportaron. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, por ende ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja de la tarea tal como se les solicita en el documento, siguiendo este esquema. Ustedes, una vez que han cumplido en la parte superior este esquema, de forma inmediata proceden a desarrollar su tarea. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas correspondientes a la semana 4 del 21 de octubre del 2024. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 21 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre de 2024. Tenemos toda la información pertinente en, nuestro documento correspondiente a la tarea y con esto obviamente ustedes ya saben cómo es lo que tienen que desarrollar. Algo sumamente práctico y fácil. Una vez que se les ha explicado las instrucciones del desarrollo de la tarea, vamos de forma inmediata a continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo y vamos a ver el tema correspondientes a esta semana, que son las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Cuando hablamos de economías latinoamericanas, recordemos que prácticamente nosotros, los países recién formados, una vez disuelta la Gran Colombia o separados los países de la Gran Colombia, cada uno de estos países buscó su independencia no solo política, sino también económica. Lamentablemente, de esta parte se aprovecharon las grandes potencias y dentro de ellos los Estados Unidos, los cuales buscaron siempre, obviamente, aprovecharse de la debilidad económica de cada uno de los países latinoamericanos y de esta forma, obviamente, buscar explotar los recursos de cada uno de estos sectores. Pero obviamente dentro de todo este proceso de evolución, más la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, esto obviamente resquebrajó aún más todo ese proceso de desarrollo que iba denotándose en América Latina. Dentro de estas características, América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX. De una población de 20 millones de habitantes en 1820 pasó a tener más de 62 millones en 1900. Hubo una tasa exponencial en cuanto a la natalidad y obviamente esto al incremento de la demografía, eso quiere decir de su población. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares en 1825 a 800 millones de dólares en 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año de 1900. También se incrementó, fue años de bonanza, fue años de crecimiento económico para cada uno de los países. Esto obviamente obligó al ingreso al mercado mundial de la mayoría de los países latinoamericanos. Recordando que los productos que nosotros producimos en nuestro país, en el sector agrícola, no todo se consume aquí, sino hay grandes excedentes que nosotros necesariamente tenemos que exportar. Y eso significa un incremento notable en relación al PIB, lo que ustedes han escuchado como el PIB, Producto Interno Bruto. En ese sentido, el ingreso al mercado mundial de los países latinoamericanos fue bastante controversial, pero importante para el desarrollo de cada uno de los estados. Lamentablemente se hizo desigual. Por incorporación al mercado mundial, entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de la región, es decir, hacia Europa, hacia Estados Unidos, desde el año 1840. Así como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La secuencia se debió a la diversidad de la demanda de Estados Unidos
y de Europa, y también hay innovaciones técnicas, tales como barcos cada vez de mayor capacidad, de mayor calado, procesos de industrialización de alimentos e institucionales, tales como servicios, aduaneros, bancos para financiar exportaciones, sistemas de cartas de crédito, entre otros. Prácticamente fue un andamiaje bastante importante. Aquí en la siguiente línea de tiempo nosotros vamos a ver y vamos a analizar cómo se desarrolló y cómo fueron incorporándose y con qué productos fueron incorporándose cada uno de los países latinoamericanos al mercado mundial. Y dentro de estas características de esta línea de tiempo, vamos a analizar desde el año 1840 hasta 1890 cómo fueron ingresando cada uno de los países y obviamente los productos emblemáticos de cada uno de ellos y obviamente que les determinó como países exportadores. Por ejemplo, en 1840, Argentina y Uruguay inician en el proceso de la exportación de cueros, pieles y cebos. Hasta el año igual 1840 también lo hace Chile, obviamente exportando harina, aceites y vino. En el año de 1850, Ecuador se presenta en el mercado mundial, obviamente con los famosos sombreros de paja toquilla, obviamente después denominado Panama Hands. En el mismo año, en 1850, Perú ingresa al mercado mundial, obviamente a través de la exportación de guano, de salitre y Bolivia también de salitre. En el año de 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil obviamente ingresan al mercado mundial a través de la exportación de cereales y de carnes. En el mismo año, Brasil, Colombia lo hace a través de los productos emblemáticos de azúcar y café. Ecuador ingresa al mercado mundial ya con productos establecidos en 1870 a través de la exportación del cacao. También lo hace el Caribe con el azúcar en el mismo año. Bolivia en el año de 1880 se presenta en el mercado mundial a través de la exportación del estaño. Perú y Brasil y Ecuador lo hacen también a través del caucho en el mismo año. Venezuela en 1890 se presenta en el mercado mundial, obviamente con la exportación de hierro y de bauxita. México y Venezuela también lo hacen a través del petróleo. Esos son esta pequeña línea de tiempo en cuanto al ingreso de los países de América Latina al mercado mundial con cada uno de los productos más emblemáticos y vamos a ver cómo se lo desarrolló a continuación. La historia de la incorporación está resumida en el gráfico que acabamos de ver de la línea de tiempo. Comenzaron a Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Le siguió Chile con la venta de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro. 300.000 personas entre los años 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se los llamaba, a los buscadores de oro compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y bonitos a los que empezaron a llamar Panama Hands, sombreros de Panamá, cuando en realidad eran hechos en Ecuador. Para aumentar la productividad de las tierras europeas se requerían fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano. ¿Qué es el guano? Es el excremento de las aves depositados en las islas desérticas. El salitre, producto mineral del desierto, primero peruano y luego boliviano, y tras la Guerra del Pacífico, exclusivamente de Chile. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales, carne, de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, azúcar, café, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe y luego banano de Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico como fue el caucho, así como recursos minerales tales como el estaño de Bolivia, el cobre de Chile, el hierro y la bauxita de Venezuela y el petróleo también de México y Venezuela. Eso está resumido en este extracto, toda la línea de tiempo, cómo fueron ingresando al mercado mundial los países, obviamente, latinoamericanos.
Esto representó una tasa bastante importante en el crecimiento de las exportaciones. Y aquí en este cuadro nosotros podemos ver las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos, especialmente a los países de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Y aquí tenemos el valor total de las exportaciones en libras esterlinas y el nivel de crecimiento. Y aquí tenemos dos años importantes que son 1893, 1913. Por ejemplo, Gran Bretaña hasta el año de 1893 tuvo un valor total de exportaciones de 185.934.000, pero hasta el año de 1913 tuvo un incremento de 411.572.000, lo que determinó un crecimiento del 121%, mientras Alemania en el año de 1893 presentó 98.235.000 libras esterlinas en exportación. Hasta el año 1913 esto representaba 332.839.000, lo que representó un crecimiento entre 1893 a 1913 del 239% en función del que su crecimiento. Estados Unidos en el año de 1893 presentó 37.293.000, pero hasta el año 1913 tuvo un crecimiento de 247.292.000, lo que representó 563% en función del crecimiento entre el año 1893 a 1903. Aquí tenemos la explicación en cuanto al cuadro en el cual ustedes tienen que trabajar dentro de la presente tarea. En cuanto al destino de las exportaciones latinoamericanas, aquí vamos a ver, así a finales del siglo XIX América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales, alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban a su vez bienes manufacturados industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba 18% de cereales, 12% de pecuarios, 62% de café, té y cacao, 38% de azúcar, 14% de frutas y vegetales y 25% de caucho, pieles y cuero. Y, pro, y proporciones importantes de varios minerales. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina. Esto quiere decir que estos dos países fueron los que más nos compraban. Ese era el país de los países de destino en cuanto a las exportaciones de América Latina, pues absorbían estos países el 75% de las exportaciones en los primeros tres cuartos del siglo XIX. Pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Eso obviamente generó una controversia, un revanchismo entre potencias que estaban también creciendo. Y obviamente hasta ese entonces, en el siglo XIX, Estados Unidos estaba recién estableciéndose dentro de su hegemonía como imperio o a nivel mundial. En cuanto al origen de las importaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liderato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga el triunfador. En 1920, América Latina importaba de Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que se importaba. Eso es 258 millones en total en función de las exportaciones. ¿Quiénes producían? La producción y extracción de estos productos no se hacían por arte de magia. Mientras unos cuantos millonarios de Latinoamérica gastaban fabulosas sumas en París o en Londres, sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países llamados ABC, que eran Argentina, Brasil y Chile, dentro de los prácticamente potencias económicas que se iban estableciendo hasta aquel entonces. Entonces nosotros podemos determinar que el
El nivel de exportaciones desde tiempos anteriores fue importante para el crecimiento de la economía de cada uno de nosotros, de cada uno de los países. Pues cada uno de los países fueron aprovechando los recursos que tenían y obviamente de esa manera se presentaron en el mercado mundial y trataron también de mantener su economía y su fluidez financiera dentro de cada uno de los estados. Lamentablemente, este proceso de evolución económica se lo determinó también con un gran índice de desigualdad, pues los países que más territorio tenían y que más fortaleza económica tenían en aquel entonces fueron Brasil, fueron Argentina y también Chile. Esos fueron los países que más se desarrollaron y que tienen obviamente hasta la actualidad economías bastante estables, economías bastante fuertes, obviamente porque el nivel de exportación de estos países es superior en relación de los otros países latinoamericanos. Sin embargo, dentro de los nuevos parámetros de exportación, los países más pequeños también sí han buscado ubicarse de una manera más significativa en el mercado internacional. En el caso de Ecuador, nosotros tenemos ahora una infinidad de productos que obviamente se vende en el exterior y hemos arrancado, por ejemplo, con productos emblemáticos como el café, como el banano, los camarones, determinados crustáceos. Y hoy en día, uno de los productos más emblemáticos que se venden a nivel internacional, como son las flores. Las flores son muy consumidas en el mercado europeo y obviamente han representado una tasa porcentual bastante importante, lo que ha significado un crecimiento en función de la economía del Ecuador y obviamente del Producto Interno Bruto, todo lo que se va desarrollando en beneficio obviamente también de determinados grupos, porque parte de de este capital de las exportaciones, obviamente el Estado tiene que reinvertirlos en programas, en programas sociales, obviamente en los cuales se busque mejorar la calidad en cuanto a la educación, a la salud, a la vialidad y obviamente también a la seguridad. Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos desarrollado en la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para desarrollar su tarea en función del material de apoyo. Aquí tienen toda la información para que ustedes puedan también establecer, puedan organizar su tarea. Teniendo en cuenta que en este caso la tarea tiene toda la información pertinente y simplemente lo que ustedes tienen es que revisar, entender y desarrollar. En el inicio de la clase ustedes ya tienen una idea de cómo ustedes tienen que desarrollar este gráfico de barras que les va a dar un carácter más vistoso a los datos estadísticos que ustedes tienen en la tabla a trabajar. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Esperemos que obviamente disminuyan este nivel de cortes de energía para poder continuar desarrollando de forma normal todas las actividades que se vienen a continuación. Recuerden que al final de este proceso, esta es la última clase con la que damos cierre, la segunda unidad. Al final de todo este proceso, ustedes tienen otra nueva evaluación, una evaluación correspondiente solo al material de apoyo que ustedes tienen en unidad número 2. Eso quiere decir el material de apoyo 1, el 2, el 3 y el 4 que está constituido dentro de la unidad 2. Eso tienen que estudiar, de ahí va a salir las preguntas para que obviamente se establezcan, se estructuren las pruebas que tienen en esta segunda etapa. Señoras y señores, una vez dadas estas explicaciones, les deseo que tengan éxitos en el desarrollo de las actividades de sus clases. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche.